El Señor Jesucristo dijo: El reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Y esto qué significa? Veamos. Una parábola que relató el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, quien dominaba las Escrituras. Debido a que Él es el Señor y el Hijo del Padre Celestial, es posible que la palabra de Dios que el antiguo profeta Isaías recibió provenga de el Señor Jesucristo. En ese momento, no necesariamente vino directamente de Dios, sino que pudo haber sido a través de el Señor Jesucristo, dada al profeta Isaías. Porque el profeta Isaías tiene este pasaje sobre la parábola de la viña. Pero inesperadamente, más adelante, el Señor Jesús también usó la viña como una metáfora del reino de Judá, como una metáfora del reino de Dios. El reino de Dios. El Señor Jesucristo les contó esta parábola, diciendo: había un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. En la viña, cercado con una valla, cercado con una valla. Y habiéndola plantado, después de la viña, habiéndola plantado bien, y cercado con un vallado, después de esto, y dentro de esta viña, cavó un lagar, y edificó una torre, dejando la viña en perfecto estado. Luego, la arrendó a unos labradores, y después se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de los frutos, el señor de la viña envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero aquellos labradores, aunque habían arrendado la viña, sin embargo, no quisieron entregar los frutos al Señor, sino que golpearon a los siervos del Señor, hirieron a uno, mataron a otro, y apedrearon a otro. En ese momento, el señor de la viña pensó: ¿y si vuelvo a enviar a otros siervos? Esta vez, los que enviaré serán más que los primeros, y además, de mayor autoridad. Así que, estos llegaron a la viña, enviados por el Señor. Estas personas vinieron a la viña, pero aquellos labradores, al verlos, dijeron: ellos son los enviados del Señor, enviados por el dueño de la viña, para recibir los frutos. Venid, matémoslos, apedréemoslos, y echémoslos a palos. Y así, aquellos hombres fueron golpeados, muertos, y otros ahuyentados a palos. Entonces el Señor pensó: ¿qué haré ahora? Esta vez enviaré a mi hijo. Seguramente ellos respetarán a mi hijo. Entonces, el dueño envió a su propio hijo para recibir los frutos de los labradores. Pero cuando los labradores lo vieron, dijeron: este es el hijo del dueño. Vengan, matémoslo, para apoderarnos de la heredad del dueño del viñedo. Así que, lo mataron, al hijo del dueño del viñedo. El Señor contó esta parábola, diciendo que el dueño del viñedo y los labradores tenían un conflicto. Los labradores, a quienes el dueño les había arrendado el viñedo. Pero los labradores trataron tan mal a los siervos del viñedo, y no quisieron entregarle los frutos al dueño, y además, mataron al hijo del dueño del viñedo. Entonces, el Señor preguntó a los judíos de aquel tiempo, a los fariseos, y les dijo: entonces, en este caso, cuando el dueño del viñedo venga, ¿qué hará con esos labradores? Ellos le respondieron: cuando venga el dueño del viñedo, matará a esos asesinos y arrendará el viñedo a otros que le entreguen el fruto a su tiempo. Entonces, el Señor Jesús dijo estas palabras, citando las Escrituras. El Señor Jesús les dijo: no está escrito en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto es de parte del Señor, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Acaso no han leído esta Escritura? Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y dado a una gente que produzca los frutos de él. Entonces, ¿qué significa este pasaje? Significa que el viñedo es una metáfora
Una metáfora del reino de Dios. El reino de Dios originalmente fue dado a Israel, al Israel del Antiguo Testamento. El reino de Dios se refiere a la autoridad de Dios, su autoridad para gobernar a su pueblo. La autoridad de Dios originalmente fue dada a Israel en el Medio Oriente. Pero, el reino de Dios, aunque originalmente les fue dado, sin embargo, como no dieron fruto, no ofrecieron a los nacidos del Espíritu a Dios, tampoco pudieron obtener personas nacidas del Espíritu, es decir, no produjeron ningún fruto, no pudieron entregar frutos, porque tampoco pudieron producir uvas, frutos de uvas verdaderas, sino que produjeron uvas silvestres. Entonces, el Señor dijo, está escrito en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esta es la obra de Jehová, y es maravilloso a nuestros ojos. Es decir, los judíos. Los constructores son los judíos. La piedra que desecharon los judíos. La piedra es el Señor Jesús. Es decir, los judíos rechazaron al Señor Jesús. No quisieron aceptar al Señor Jesús. Entonces, pero Dios, sin embargo, hizo al Señor Jesús la piedra principal. Los judíos no aceptaron al Señor Jesús, pero el Señor Jesús es el reino de Dios. Entonces, no quisieron aceptar al Señor, pero Dios constituyó al Señor como la piedra principal. Así que, de los gentiles, el hermano Heber, sin embargo, ama profundamente al Señor. Cada canción exalta el nombre del Señor. Entonces el Señor Jesús es el reino de Dios. El reino de Dios es el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús recibió el reino de Dios. El gobierno de Dios fue puesto sobre el Señor Jesús. Entonces, los judíos no quisieron aceptar. Los judíos, los constructores, desecharon el gobierno de Dios. Es decir, desecharon al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús hizo que aquellos que aceptan al Señor Jesús fueran ennoblecidos. Entonces, aunque este versículo dice, esta piedra ha venido a ser la principal piedra del ángulo, entonces el Señor Jesús se convirtió en la principal piedra del ángulo, se convirtió en la cabeza del reino de los cielos. Así que debido a, el hermano Heber se convirtió en hijo del Señor, temiendo profundamente al Señor. Y de repente, inesperadamente, este cargo de cabeza del reino de los cielos fue concedido al Hijo del Señor. Se le dio al hermano Heber, teniendo tal hermosa voluntad. Es decir, originalmente debería haber sido para los judíos. Este tipo de cargo debería ser para los judíos. Inesperadamente, los judíos no lo obtuvieron. Al contrario, nosotros, los gentiles, lo obtuvimos. Los judíos abandonaron a nuestro Señor. El Señor dijo, la piedra que desecharon los constructores. Los constructores son los judíos. Ellos conocen bien la palabra de Dios. Conocen bien la Biblia. Ellos dijeron, ¡ay! No queremos a Jesús. No lo queremos. No lo queremos. Matémoslo. Crucifiquémoslo y ya. Es decir, al del dueño de la viña. Hijo lo mataron. Pero el Padre Celestial exaltó al Señor. El Señor resucitó de entre los muertos. Exaltó al Señor a lo alto, haciendo que el Señor se siente a su diestra, dándole la autoridad de Dios al Señor, dándole todo lo del reino de los cielos al Señor. Puso todas las cosas en el Señor. Bien, los judíos no quieren al Señor. Entonces, ¿qué nación lo querrá? Aquellos que quieran al Señor Jesucristo obtendrán el reino de Dios. Al obtener al Señor Jesús, obtienen el reino de Dios. Así que el Señor dijo, vuestro Padre Celestial ha tenido a bien daros el reino. Debéis dejarlo todo y seguirme. Y también dijo, el reino de los cielos se busca con esfuerzo, y los que se esfuerzan lo arrebatan. Y aquellos que se esfuerzan, los apóstoles lo alcanzaron. Inesperadamente, al final del mundo, los que se convierten en el Israel del nuevo pacto, lo obtendrán todo. Es decir, nosotros que amamos profundamente al Señor, aquellos que aceptan al Señor, lo han obtenido, el reino de Dios. Porque el reino de Dios está puesto dentro del Señor Jesús. Los judíos rechazaron al Señor Jesús, lo que equivale a rechazar el reino de Dios. El reino de Dios, que originalmente era el reino de Dios, ha sido entregado al Israel del nuevo pacto, cumpliendo exactamente lo que el Señor dijo. El Señor Jesucristo dijo. Por tanto, dado que rechazaron al Señor, se cumple lo que dice la Escritura. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Obra del Señor es esta, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto significa que los judíos rechazaron al Señor, ya no quisieron al Señor, pero el Padre Celestial estableció al Señor a su propia diestra, para que el Señor Jesucristo heredara todas las cosas, y todo fuera puesto en el Señor, ya sea toda la autoridad del reino de los cielos, la autoridad del sumo sacerdote, Rey de reyes, la autoridad de Señor de señores, la autoridad del Dios Todopoderoso, toda la autoridad por completo, fue puesta en esta piedra. Bien, los edificadores la desecharon, y entonces,
El Señor dijo, por tanto, debido a que los edificadores desecharon la piedra, el Señor dijo, por tanto, os digo, que el reino de Dios os será quitado, y será dado a una gente que produzca los frutos de él. Y en cuanto al reino de Dios, debido a que ellos lo rechazaron, el Señor se lo quitó. Es decir, el gobierno de Dios, la autoridad para gobernar el mundo, ya no se dará a los judíos. Les fue quitado. ¿Y a quién le fue dado? Fue dado a una gente que produzca frutos. ¿Qué es una gente que produzca frutos? La Biblia dice, en los días por venir Jacob echará raíces, e Israel florecerá y echará renuevos. Y sus frutos llenarán la faz de toda la tierra. El Israel de aquí, este Jacob, se refiere a los hermanos hebreos del nuevo pacto. Entonces, ¿cómo es que, en el futuro Jacob echará raíces, e Israel florecerá y echará renuevos? Echar raíces significa amar profundamente este pacto. El pacto del Señor Jesucristo. Todas las cosas de Dios están pactadas y puestas en el Señor. Entonces, una nación ha echado raíces. ¿Cómo echa raíces? Echando raíces firmemente en el Señor Jesús. El nombre del Señor Jesucristo es el reino de Dios. El nombre del Señor Jesucristo es el todo. Entonces, ¿cómo? Los de Jacob de Israel, ¿cómo echa raíces Geber? Es aferrándose firmemente, proclamando el nombre del Señor, haciendo que un grupo de hijos alaben juntos, todos proclamen, en cada canción se consagre, y se proclame en el nombre del Señor Jesucristo, cantándolo. Entonces, se arraiga profundamente. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Lleva el reino de Dios. Lleva lo que Dios dio a la humanidad, la vida eterna, y también lleva el sacerdocio real. Lleva el todo. Entonces el hermano Geber obtuvo al Señor Jesucristo, y obtuvo el todo. Así que obtuvo. ¿Qué se debe hacer entonces? Obtener el reino de Dios, obtener todo lo que el Padre Celestial dio al Señor Jesucristo. Entonces, arraiguémonos en el Señor. Así que nosotros decidimos reconstruir el templo, para que todos nuestros hijos se arraiguen profundamente arraigados, en el nombre del Señor Jesucristo. Todo proviene del nombre del Señor Jesucristo, y se cumplió la profecía bíblica que dice, el reino de Dios les será quitado a ustedes, y dado a una nación que produzca sus frutos. Entonces, si nos arraigamos en el Señor, y en el nombre del Señor, creemos completamente, creemos de verdad, cada día hay tantas canciones que se proclaman en el nombre del Señor. Así que, esta nación dará frutos, dado que la vida proviene del nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esta nación ama profundamente el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la semilla de vida que el Padre Celestial puso en el Señor proviene del Señor, y esta nación dará frutos nacidos del Espíritu Santo. Así se cumple exactamente lo que dice la Biblia. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría. Es decir, puso el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor en el hermano Geber, y además, con mucho agrado, el Espíritu del Padre y del Señor, la autoridad del Padre, la autoridad del Señor, el reino del Padre y del Señor, los puso todos dentro del hermano Geber, para que el hermano Geber pueda firmemente arraigarse en el Padre y en el Señor. Así, Israel llenará toda la tierra. Los hijos del Israel del nuevo pacto llenarán toda la tierra. Estos hijos son todos nacidos de Dios, nacidos del Señor Cristo, convirtiéndose en descendientes de los hijos propios del Padre Celestial y del Señor. De esta manera, el reino de Dios será quitado y dado a los del nuevo pacto, hebreos de Israel. ¿Por qué fue quitado? Porque nuestros hermanos hebreos y los hijos de los hermanos hebreos consideran al Señor Jesucristo y al nombre del Señor Jesucristo como el supremo tesoro. Por eso lo han obtenido. Entonces, si nosotros consideramos al Señor Jesús y su nombre como el supremo tesoro, entonces realmente daremos fruto para presentarlo a Dios. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.